A continuación vamos a hablar del método de bielas y tirantes, también conocido como método de puntales y tirantes en español o en inglés como el método de strut and ties. Esta metodología nos permite abordar la problemática de las regiones D o regiones de discontinuidad. Específicamente, nosotros podemos abordar con la teoría clásica, pues regiones donde se cumple la teoría de Bernoulli-Navier, es decir, donde las secciones planas permanecen planas, luego de las cargas y deformaciones. Sin embargo, cuando esto ya no se cumple, entonces no podremos aplicar ese tipo de metodología y por lo tanto será necesario otra aproximación, otro acercamiento para poder solucionar el problema. Ese es el caso del método de bielas y tirantes, que nos permite también establecer esas regiones D y ver, según el camino de carga que se produce, cuál es el requerimiento de acero de refuerzo para esas secciones de concreto. ¿En qué se basa la metodología? Básicamente se basa en subdividir una región en la que ya no se cumple la teoría de Bernoulli, es decir, ya no es una región B, sino una región D por discontinuidad, y subdividir en la región a través de unas cerchas, que va a tener dos tipos de componentes. En primer lugar, los llamados struts, que vienen a corresponder en español con la terminología de bielas o puntales, y que están representados con una línea segmentada. Y básicamente lo que van a representar son porciones del medio que están bajo compresión. Luego vamos a tener los ties, que son los tirantes, y van a representar las porciones del elemento donde hay acero, ¿okay? Y donde va a estar principalmente sometido a tracción. Entonces noten, típicamente en estas zonas como las conexiones de nodos, como por ejemplo los shear walls, como por ejemplo los puntos de apoyo en puentes, o los encepados, o digamos, para las fundaciones de pilotes combinados, pues son casos típicos en los que ya no se cumple la teoría de Bernoulli y por lo tanto debemos utilizar una metodología aparte para poder calcular el estado tensionante y también para poder calcular o diseñar el concreto. Entonces, el método strut and tie lo que nos va a servir es un método de verificación que es relativamente simple, aunque tiene sus complicaciones, ya lo veremos, y que nos va a permitir de una forma manual verificar el acero requerido. De tal manera que tengamos un criterio, una herramienta para verificar lo que quizás podamos obtener a través de elementos finitos. Pero otro punto que hay que recalcar acá es que muchas veces, inclusive con el método de strut and tie, se comienza con un método de elementos finitos, pero en este caso lineal. Y se utilizan las tensiones principales del modelo de elementos finitos para determinar cuál es el camino de la carga, de tal manera que podamos crear una estructuración de tipo cercha adecuada. Porque eso es uno de los problemas que vienen embebidos en el método strut and tie. Y es que es un proceso iterativo, no siempre se llega a un arreglo de cerchas que sea adecuado. Realmente cualquier arreglo de cercha que sea estáticamente esté en equilibrio estático es suficiente, pero realmente no siempre es una representación adecuada de lo que está ocurriendo. Entonces lo que se suele hacer es que se comienza con un análisis estático lineal, se determina cuál es el camino de carga a través de las tensiones principales y luego se procede a generar un modelo strut and tie equivalente. Siguiendo, por lo tanto, aquello que está en compresión, ¿sí?, que sería el sigma sub 3 a través de estas líneas segmentadas, y aquello que esté en tracción, que sería el sigma sub 1 a través de estas líneas que están, digamos, continuas. Ahora bien, en el caso específico de los nodos, habrá de verificarse que el conjunto de tensiones que van llegando al nodo, que pueden tener varias configuraciones, todos a compresión, dos a compresión, una a tracción, dos a tracción, una compresión, todo a tracción, ¿ok? Que el conjunto de tensiones que lleguen al nodo, que van a, en el caso de esfuerzo plano, van a generar un estado de tensiones biaxial, pues que esa nunca supere la capacidad máxima del concreto. Entonces, en este caso estamos asumiendo la compresión y fíjense que por acá, en el caso de compresión, se está asumiendo un F4, que sería el de máxima compresión justo en el plano equivalente biaxial a la resultante entre estos tres struts que están llegando, y debe verificarse que este F4 no sea superior a la capacidad propia del concreto. De manera que también hay algunas verificaciones que hay que hacer internamente, ¿no?, para garantizar que los nodos son adecuados. En el caso de que los nodos sean todos a tracción o tengan combinación de tracción y compresión, también habrá de verificarse que, digamos, la capacidad traccionante no sea superada por el vínculo entre acero y concreto,
y que además tengamos los ganchos suficientes. Cada normativa, por cierto, va a representar diversos puntos, diversos artículos que nos dicen que debemos extender, por ejemplo, el acero más allá de la zona del nodo, que deben utilizarse ganchos y así por el estilo. Pero entonces, además de hacer una verificación para los elementos representativos de una cercha, también tendremos que hacer este tipo de verificaciones para los nodos. En las regiones que nosotros típicamente utilizaríamos el modelo Strut-Antey o bielas y tirantes para edificios, están pues estos puntos de apoyo con ménsulas, están estos puntos con discontinuidades o aperturas dentro de la viga, están uniones en las esquinas de los pórticos o en las zonas de pórticos centrales continuas pero donde hay una carga específica aplicada, o fíjense que en este caso no es solamente una carga específica aplicada, sino que también hay un elemento pretensionado, así como la conexión de los encepados, las conexiones o los detalles de las fundaciones. Todas estas son zonas donde ya no se cumple la teoría de Euler-Bernoulli y por lo tanto será necesario utilizar un método de Strut-Antey para determinar el acero requerido. En el caso de puentes, estas son las zonas típicas donde nosotros tendríamos discontinuidad. Nuevamente en los encepados, en las cargas laterales, en los apoyos de las vigas y en estos puntos de cortante. ¿Cuáles son los pasos básicos para realizar un modelo Strut-Antey, por el método Strut-Antey? Bueno, en primer lugar, en el paso 1, hemos de definir una región D que se va a considerar y luego evaluar las fuerzas límites y de cuerpo. Entonces, esas fuerzas incluyen las fuerzas concentradas, distribuidas, que actúan en los límites de la región. Entonces, hay que establecer, porque es una sección justo de corte, cuál es la resultante de los momentos de corte de fuerza axial justo en la región de conexión para poder pasarlo luego a el equivalente que se desarrolla. Entonces, lo que hacemos es crear una propuesta de modelos de bielas y tirantes. Noten que no es necesario que las bielas y tirantes siempre se consigan con un nodo. A veces se pueden traslapar, no necesariamente tienen que estar conectados o en cada intersección tiene que haber un nodo. Se resuelve estáticamente el elemento y luego en los pasos 3 y 4 se selecciona tanto el acero necesario para proporcionar la capacidad de amarre requerida dadas las resultantes que nos da en los elementos de atracción y también garantizar las dimensiones de los puntales y los nodos a compresión. Es decir, nosotros sabemos que esto a compresión va a tener una cierta fuerza. Verificamos por la capacidad del concreto, el F'C, que típicamente es minorado, ¿sí? Cada norma va a decir cuánto tenemos que minorarlo. Y luego, entonces, calculamos o asumimos un cierto ancho característico de ese puntal para poder soportarlo, esa biela. Acá cosas que tenemos que verificar. Bueno, que gráficamente los puntales no sobresalgan al espacio continuo. O que no lleguen al punto de recubrimiento, ¿no? Que no sobrepasen ciertos elementos. Supongamos que la tensión en este caso sea tan grande que llegue a intersectarse por acá. ¿Ok? Supongamos que sea así, que no es la zona gris, sino que es mucho mayor. Entonces, obviamente esto no es suficiente. Hay que generar un reacomodo, reestructuración de estos elementos para poder, visualizar adecuadamente el camino de las cargas. Entonces, esas son compatibilidades que debemos verificar en el caso de los elementos a compresión, que son las bielas o los puntales. Debemos verificar cuál es el ancho requerido, dada esa compresión que está sufriendo, y aquí estamos asumiendo un estado de tensiones planas, por lo tanto tenemos un espesor T, que nos va a dar entre ese espesor y este elemento el área de la sección transversal, ¿cierto? Y con esa área de sección transversal podemos calcular la capacidad del concreto, que con su F'C multiplicado por el área de sección transversal, multiplicado también por el coeficiente de minoración, nos va a dar cuál es la capacidad nominal de este tirante, dado ese ancho que hemos estipulado. Y estos anchos pueden ir variando, ¿no? Pero siempre y cuando sea menor que las intersecciones con los bordes, en este caso está cumpliendo, ¿ok? En aquellos casos donde esto pues se saldría, como por ejemplo este caso que es exagerado. Y bueno, lo último que hay que hacer es verificar los nodos para que los estados de tensiones biaxiales no superen la capacidad del concreto. En el último paso, que es el paso número 5,
Entonces se utilizan estos elementos, estas cargas, para poder determinar la capacidad de utilidad suficiente en la región D, proporcionando no solamente el acero que nos está pidiendo esta sección, porque fíjense que aquí nos están dando un acero de 8 por 16, entonces acá se colocan pues distribuidos en esta zona, ¿ok? Sino que también se utiliza acero distribuido para mejorar la ductilidad de toda la región. Vamos a hacer un ejemplo, pequeño cálculo. Fíjense que aquí tenemos una viga de alto peralte que está conectada a un shear wall, que en este punto está apoyada pues simplemente en una columna de 500 por 600, pero esta columna tiene 4000. Esta viga tiene 4000 de altura con un espesor de 600. Se le está aplicando una fuerza P acá de 5000 kilonewtons. Además hay una carga distribuida a todo lo largo de este elemento de 120 kilonewtons por metro y tiene una apertura. Entonces, en todas estas zonas, debido al gran peralte de la viga y por esta discontinuidad, estamos en presencia de una región D. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, se procede a hacer un análisis estático de este objeto, donde se colocan cargas puntuales, ¿vale? Y se utilizan cargas equivalentes de aquellas distribuidas en los puntos de interés. Noten que debido a esta metodología nosotros podemos establecer cuáles son las reacciones que estamos buscando, los momentos, el V sub B y el V sub A en todos estos puntos. Esto se puede solucionar por elementos finitos, ¿ok? Y obtener pues esas resultantes dado esas cargas equivalentes. A continuación, ¿qué se hace? Se hace una propuesta de Strutt and Tie. Y muchas veces, repito, esto está precedido por un análisis por elementos finitos en el que vamos viendo a través de las direcciones principales cuál es la dirección de la carga, ¿sí? Cuál es el camino que sigue hasta, digamos, los puntos de apoyo. Y de esa manera uno va proponiendo con presión y en tracción los elementos bielas y tirantes adecuadamente. Para este caso se siguió una determinada metodología y se llegó a esta configuración. Esa es otra de las dificultades de la metodología. Es decir, hay que saber cómo hacer el planteamiento. Entonces, muchas veces ayuda un poco a hacer primero un análisis lineal, estático del elemento, donde por lo menos podamos colocar o visualizar los caminos de las tensiones en compresión y en tracción, sigma 1 y sigma 3. En este caso se utilizó esta metodología, que ustedes recordarán que en la lámina anterior estábamos viendo 156 kilonewtons por la carga distribuida acá, pero que ahora se aplican estos dos nodos 78 y 78 en el nodo M y en el nodo T. Esta es la configuración más específica en este sector. ¿Qué se hace? Bueno, se resuelve estáticamente. Para esto hay mucho software que va a poder resolver por nosotros. Por ejemplo, entre los descargables de las clases les estamos dejando un software que se llama Factbird, que es un software que nos va a permitir resolver este tipo de cerchas y está orientado precisamente a la metodología Strutt and Tie, bielas y tirantes. Por ejemplo, si nosotros creáramos un nodo, simplemente le damos clic acá, nuevo nodo, damos las coordenadas, presionamos OK, ahí está el primer nodo, vamos a crear un segundo nodo que digamos esté en X 2000 milímetros y en Z vamos a colocar un negativo porque Z positivo es hacia abajo de menos 2000. Acá arriba podríamos crear un tercer nodo, por ejemplo, que sea solamente 2000 y 0. Perfecto. Y luego podríamos crear uniones entre estos objetos. ¿Ok? Líneas. Ya él determinará más adelante si se trata de un Strutt o se trata de un Tie, porque él va a determinar si está a compresión o está a tracción. Asimismo, podríamos seleccionar este nodo, venirnos para acá y editar sus propiedades y decirle que esto va a ser un nodo fijo a tierra. Y también podríamos venir con este botón, editar este otro nodo, por ejemplo, irnos para acá a ver sus propiedades y decirle que esto va a tener una carga aplicada de, digamos, 1000 kilonewtons. Como Z hacia abajo es positivo, va a estar aplicada hacia abajo. Pues simplemente se calcula. Nosotros podemos acá replantear el dibujo, mostrar los valores. Fíjense que en verde nos está mostrando lo que está en compresión y en negro nos está mostrando lo que está en tracción. Así de simple, ¿ok? Entonces, de esta manera
nosotros podemos determinar cuál es la forma del strut anti. Ya yo para este caso he creado un pequeño ejemplo que voy a cargar directamente por acá. Voy a decirle que muestre todos los archivos. Y fíjense que aquí hemos creado precisamente el ejemplo del modelo que estábamos buscando, con todas esas configuraciones geométricas que veíamos en la presentación. Voy a realizar los cálculos, voy a habilitar la visual de los resultantes y fíjense que estas son todas las resultantes. Y puedo darme cuenta de cuáles son los elementos que están en compresión, verde, en tracción en negro. Acá que he obligado por las resultantes que tomé de los momentos, el menos 3000, el menos 5000 por acá, por esas resultantes que habíamos calculado anteriormente por la viga isostática. Y entonces acá yo las estoy redistribuyendo en las cargas adecuadas por momento y fuerza de reacción. ¿Ok? Entonces, con todos estos elementos, ¿qué podemos pasar a hacer? Bueno, muy simple. Ahora pues simplemente abriríamos un Excel donde están cada uno de esos elementos con sus ubicaciones, que si ustedes lo recuerdan, esas ubicaciones las habíamos visto acá, ¿no? FA, GB, CH, las que están a compresión y los tirantes que están a tracción en negro. Si nosotros volvemos por acá, cada uno de esos elementos viene por bielas, ¿ok? De esta manera los puntales están acá y por los tensores están cada uno acá identificado por sus letras, la cantidad de kilonewton que nos está dando. Ahora, asignamos a algunos de ellos ciertas capacidades máximas, verificando que esto no se salga, obviamente, de la geometría, y con ese ancho, para el caso de los puntales, verificamos la capacidad. ¿Y a qué sería igual la capacidad? Bueno, a multiplicar el ancho que hemos colocado, verificando que geométricamente cumple, por el espesor, que es 600, eso me da el área de concreto prismática. Y ahora eso a su vez tendré que multiplicarlo por la cantidad de F sub C. ¿Qué es el F sub C? El F sub prima C, que estoy asumiendo por ejemplo en 35 megapascales, pero multiplicado por un factor de minoración. Y acá cada norma me va a dar, digamos, un entendimiento de cómo se calcula, ya lo veremos. Y en el caso de los tensores, yo lo que tengo que verificar es que esos mismos elementos, dadas las fuerzas en tracción, cumplan por acero de refuerzo con un FY y un factor de minoración que yo desee aplicar. Entonces, de esa manera yo verifico los puntales o bielas y verifico los tensores. En los tensores calculo el acero y en los puntales verifico que la sección tiene suficiente espacio para el desarrollo de compresión. Hablando de la normativa, me gustaría pues acá hablar un poco de las normas que tenemos disponibles. La norma ACI 318, el Eurocódigo en concreto 1992-11 e inclusive la normativa FIP, las tres van a tener lineamientos para el desarrollo de modelos de puntal tensor. Por ejemplo, en la ACI 318 en español 2014, nosotros vamos a tener en la sección R23.1 los modelos de puntal y tensor. Y acá se nos explica cuándo es que es necesario, cómo podríamos aplicarlo, ¿sí? Se hablan de las distintas zonas, de las verificaciones en los nodos. Si seguimos bajando, vamos a encontrar cómo calcular el área de acero, ¿ok? ¿Cuáles son las resistencias en los puntales? Que noten que aquí la resistencia del puntal se calcula por F sub E multiplicado por el área de concreto. Pero a su vez, F sub E es igual a 0,85 por el beta por F'C. ¿Y dónde está beta? Bueno, beta es un factor que va a depender de si es prismático, si el puntal tiene elementos sometidos a tracción y para otros casos, ¿no? Entonces podría ser 0,75 por 0,85 o en el peor de los casos es 0,40 por 0,85. En nuestro caso estamos utilizando pues simplemente una recomendación de llegar a minorar los 0,45. Pero bueno, fíjense que 0,40 por 0,85 es algo mucho peor, ¿no? Vamos a suponer el peor de los casos, en el caso de puntales que estén elementos también con algunos elementos sometidos a tracción. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Porque deberíamos volver a nuestro elemento de cálculo y asumir que F sub E es 0,40 por 0,85 por
el F'C. Y fíjense que aquí me está diciendo que hay unos elementos que no cumplen para esta sección, para esta área estipulada. Pero en muchos casos, este 0,40 no es necesario, porque se asume una forma prismática y es suficiente con un factor de 1, según la tabla que vimos anteriormente, y fíjense que aquí cumple. Una manera más específica de hacer esta verificación es asignar un beta para cada uno de estos elementos y no asignarlo directamente acá si queremos hacer la comprobación por la ACI y hacer una verificación individual. Ahora bien, si volvemos un poco a la normativa, nosotros también vamos a ver que el Eurocódigo de igual manera nos va a presentar en la sección 6.5 el diseño de Struct and Type, ¿sí? Nos va a dar ciertas verificaciones, nos va a decir cómo deberían calcularse los tamaños de las discontinuidades, de las zonas de discontinuidad, cuáles son las reglas de verificación en los nodos, ¿ok? Cuando no está pasando ningún elemento de concreto, de acero, mejor dicho, o cuando sí pasa, qué verificaciones deberá cumplir, ¿ok? Inclusive cuál debería ser el gancho que se desarrolle para las zonas traccionantes, ¿ok? Aquí están, fíjense, los ganchos y anclajes necesarios para hacer esa verificación. Asimismo, el FIP en la sección 7.3.6 nos va a decir cómo hacer el diseño con campos de tensiones y modelos de Struct and Type. Y nuevamente acá nos dice pues cómo se calculan los struts, donde en este caso hay un factor de reducción que es un nabla por F'C o la capacidad del concreto, que ese nabla deberá ser visto pues en las secciones correspondientes de la misma norma. ¿Ok? Aquí también se especifica cómo hacer el cálculo en los nodos y que siempre el estado tensionante máximo en compresión dentro de estos elementos no supere la capacidad del concreto. Entonces, fíjense, cada normativa se parece bastante, ¿no? Pero cada normativa va a poder decirnos algunos detalles de cómo hacer el diseño. Hecho esto, de esa manera nosotros podríamos pues concluir nuestro diseño Struct and Type tal cual como lo hemos visto acá en pantalla. Y es un pequeño ejemplo, ¿no? Es un ejemplo con cierto grado de complejidad que está totalmente desarrollado en la normativa FIP, pero que nos va a servir pues para poder abordar metodologías de regiones D. Veremos más adelante que realmente con el método de los elementos finitos nosotros podemos abordar directamente regiones D. Eso sí, será necesario el uso de modelado no lineal. Este es un método que nos ahorra el uso de modelado no lineal por elementos finitos, pero que bueno, será necesario conseguir alguna estructuración de bielas y tirantes adecuada. Por otro lado, también veremos que hay diversos software que tienen un excelente comportamiento para automáticamente pues, hacer la misma verificación por elementos finitos y que es mucho más, digamos, sencillo de ejecutarlo que el modelo de bielas y tirantes. Un ejemplo de ello es el modelo de idea estática, donde para estas secciones de tensión plana o de formación plana es sumamente sencillo hacer una verificación, mucho más sencillo que hacerlo en ANSYS, y donde realmente el método de bielas y tirantes sigue siendo aplicativo, pero no vale la pena, porque es muy sencillo hacerlo con ese software, ¿no? Entonces es una cuestión de equilibrio, de inversión en software, obviamente, pero sin duda alguna tener en nuestra mano este método de verificación es una excelente herramienta, porque nos permite de forma manual verificar lo que estamos obteniendo de forma no lineal.